¿Asumes que algo malo va a ocurrir normalmente? Y suavizas o minimizas las buenas noticias con una dosis de tu versión de la realidad. Si tu vida está bien dentro de los parámetros de normalidad y a varias preguntas contestaste que sí, probablemente tienes el mismo problema al que se enfrentó y se han enfrentado la mayoría de reyes, que es la ansiedad. El rey que vamos a ver hoy es Josafat, un rey que se enfrentó a la ansiedad, que venció la ansiedad. Un rey tiene todo a su alcance y más en esos tiempos. Un rey lo que quería se lo daban inmediatamente. Y tú y yo nos podemos decir, bueno, ese tipo de vida, ¿qué preocupaciones va a tener? No tiene problemas, tiene dinero, tiene influencia, tiene todo. Pero hay algo de lo que tú y yo no podemos estar exentos. Hay algo de lo que nadie, y más en esta época y después de la pandemia, que sin importar nuestra situación, sin importar nuestro estatus económico, social, de salud, hay algo a lo que tú y yo probablemente nos vamos a enfrentar, que es el miedo al futuro, lo que comúnmente se transforma en ansiedad. En un mundo tan agitado, nos hace creer que la paz siempre es temporal, que no siempre te va a ir bien. ¿No te ha preguntado qué dices? ¿Y cuándo va a llegar el trancazo? Porque me está yendo muy bien. El mundo te hace pensar que la paz nunca es temporal, que siempre es de corta duración, que siempre hay un problema que va a venir, que tú no lo has visto. Como dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero algo va a venir a quitarte el sueño. Siempre hay algo por lo que tú y yo nos debemos de preocupar. Y no es como que estés pensando en que te vas a encontrar con un perro bravo, sino que te preguntas, ¿con cuántos perros bravos me voy a encontrar este día? La ansiedad y el miedo son primos, pero no son idénticos. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina. La ansiedad no es pecado, es una emoción. Sin embargo, la ansiedad sí puede llevarte a una conducta pecaminosa. La ansiedad nos hace temer el futuro sin importar que todo hoy esté bien. Y de hecho creo que ese es de los mayores conflictos, porque te puedes decir, ¿por qué si tengo esto? ¿Por qué si tengo esto otro? ¿Por qué tengo este miedo? Porque si no hay nada que me diga que algo me va a pasar, ¿por qué sigo estando así? Si todo está bien, obviamente cuando hay problemas, es obvio decir cómo vamos a reaccionar. Pero cuando no los hay, cuando todo está aparentemente, ¿por qué tenemos miedo? Josafat se encontró este problema y hoy vamos a ver cómo lo resolvió. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 nos dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Hasta los reyes que tienen todo enfrentarán ejércitos en su contra. Versículo 3. Josafat quedó aterrado. ¿Por qué estás aterrado, Josafat? Tienes todo. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Es normal que tú y yo tengamos miedo con las malas noticias.
es parte de nuestra humanidad. Pero tú y yo tenemos que distinguir si nuestro miedo es real o no. Yo quiero que tú hagas un ejercicio y apuntes qué cosas te dan miedo durante un día, qué cosas te traen ansiedad, y al final del día cuentes cuántas verdaderamente pasaron. Y te voy a decir que la inmensa mayoría de todos nuestros miedos nunca pasan. Tú y yo tenemos que saber si realmente el miedo que tenemos es real o es producto de nuestra ansiedad. Veamos cómo manejó Josafat ese momento. Josafat es el rey que se conoce porque se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Pedro nos dice cómo es que tú y yo podemos vencer la ansiedad, cómo es que tú y yo podemos vencer los miedos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pedro nos da la guía de cómo vencer la ansiedad y el miedo en esos momentos. Y nos dice que es de la forma siguiente. Número 1, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Josafat lo hizo. Volvamos a su historia, versículo 5. Después de que le dieron la mala noticia, ¿qué hace Josafat? Se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerle frente. Esta oración de Josafat nos da una guía de qué es humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Lo que Josafat hizo, número 1, es entregó la situación a Dios, reconociendo que solo Dios podía salvarlo a él y podía salvar a su nación. Tú y yo en esos momentos de duda tenemos que reconocer que Dios es más grande y más sabio que nosotros, y que podemos recurrir a Él. Tenemos que reconocer su grandeza, tenemos que reconocer quién es Él, y para después buscar el favor de Dios. Sí, es reconocer quién es Dios, que es todopoderoso, pero también es reconocer que Él quiere ayudarnos, que tú y yo podemos ante Él ir ante Él y decirle: Señor, tú puedes cargar con esta ansiedad. Si quieres, yo sé que tú eres poderoso, tú hiciste el cielo, las estrellas. ¿Será que tú quisieras cargar con mi ansiedad? ¿Será que tú quisieras cargar con mis miedos? Es reconocer que Él sí quiere cargar con tus miedos y con tu ansiedad. Después, ya le entregamos la situación porque Él es grande. Ya nos acercamos porque nos dimos cuenta que Él quiere ayudarnos. Y el punto número 3 es reconocer su soberanía en esa situación. Es entender que cualquiera que sea el resultado, con Dios estamos seguros. Cualquiera que sea mi miedo, cualquiera que sea el resultado de lo que estoy pasando, nada me quita mi lugar en la mesa del Padre. No hay ningún miedo, no hay ninguna amenaza que me quite el lugar en la mesa de mi Padre. Y cuando tú y yo ya nos humillamos ante la mano de Dios, es que podemos pasar al punto número 2, que es depositar en Dios
toda nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Muchas veces tú y yo tenemos la tendencia, en esos momentos de ansiedad, de frustración, depositamos esa ansiedad y frustración al primero que pasa. Porque es tanto nuestro dolor que queremos que alguien lo solucione. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es depositarla en Dios. Nuestros amigos, nuestro cónyuge, nuestros seres queridos no son un bote de basura donde tú y yo podemos ir a aventarles todas nuestras frustraciones. Dios dice que los mansos le den sus cargas a Él, que los cansados le den sus cargas a Él, no a los demás. Pablo en Filipenses nos dice cómo es que tú y yo podemos depositar nuestra ansiedad en Dios. Capítulo 4, versículo 4 nos dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. ¿Sabes cuál es la principal característica de una persona amargada? Que todo el mundo sabe que está amargada. Sí, es que estoy muy mal, me hicieron esto, fíjate, y esto, todo el mundo lo sabe. Cuando Pablo nos dice, alégrate. ¿Por qué? ¿Porque se me va a solucionar mi problema? ¿Porque alguien me va a hacer justicia? No, recuerden que el Señor vuelve pronto. Ese es el principal pensamiento que tú y yo debemos de tener. El Señor vuelve pronto. Él es quien dijo que es. Yo soy quien Él dijo que yo soy. No estoy desamparado, no estoy solo. Mi Señor volverá pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios que es lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Tú y yo no tenemos paz porque muchas veces ni le decimos a Dios que necesitamos, ni tampoco agradecemos lo que ya tenemos. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Para que tú y yo podamos depositar toda nuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de nosotros, lo que nos está diciendo Pablo es que tú y yo tenemos que tener calma. Primero nos dice que celebremos la bondad de Dios cuando nos dice llenos de alegría. Si alguien tenía razones para estar ansioso, para tener miedo, para estar enojado, para querer sangre, ese era Pablo. En el momento de esta carta, él era un anciano con casi 70 años que estaba desde una prisión. Imagínate las cicatrices que Pablo tenía. Varias veces había recibido 39 latigazos. Había sido encarcelado y había sido abandonado por sus amigos. Pero cuando tú lees esto, te pudieras pensar que el autor de esto está en un hotel 5 estrellas. La receta para la ansiedad comienza con un llamado a alegrarnos. ¿En qué? En que mi Señor vuelve pronto. No me alegro por lo que me hicieron, no me alegro por lo que estoy pasando. Mi alegría está en que el Señor vuelve pronto. Este versículo es un llamado no a un sentimiento, sino a una decisión.
Es un llamado a la confianza de que Dios existe y de que no solo existe, de que Él nos está cuidando y que Él es bueno. Muchas veces nuestra ansiedad es consecuencia de la percepción que tú y yo tenemos del caos. Tú y yo sentimos que somos víctimas de fuerzas invisibles, turbulentas y aleatorias. Entonces nos preocupamos. Oh, yo no sé qué me va a pasar mañana. ¿Qué me voy a enfrentar? Porque hay mucha gente queriéndome hacer daño. Yo no sé qué va a hacer de mañana de mí. Porque el miedo a esto, el miedo al otro, nuestra percepción del caos aumenta la ansiedad en nuestra vida. Cosas que ni estamos seguros, que ni hemos visto, pero decimos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Oye, pero ¿por qué crees que va a pasar esto? No sé, es que algo me dice. Y genera ansiedad en nosotros. Pero si tú y yo sabemos que somos amados por Dios, sea cual sea la situación, eso pondrá una sonrisa en nuestra cara, sin importar las circunstancias temporales. La paz y la alegría están a nuestro alcance, no por la falta de problemas, sino debido a la presencia de Dios. El siguiente paso para depositar nuestra ansiedad en Dios es acercarnos a Dios y pedir ayuda. Cuando nos dice, díganle a Dios lo que necesitan. Eso mismo hizo Josafat. Cuando venía la amenaza, cuando él detectó cuál era el problema real. Segunda de Crónicas 28 nos dice, tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Antes de que tú y yo reaccionemos con miedo, debemos de correr a Dios. Tú y yo tenemos que tener oraciones específicas con Dios. Porque no es lo mismo decirle, Señor, ayúdame a ser mejor persona. ¿Qué significa ser mejor persona? Lo dejamos muy ambiguo. Tú y yo tenemos que tener oraciones específicas con Dios y decirle, Señor, ayúdame con mi mal carácter. Eso ya es diferente. Porque así, cuando tú y yo seamos específicos con Dios, y no porque Dios nos lo pide, diga, no, es que no me lo pediste así, te faltó el acento, fíjate, no es por eso. Cuando tú y yo pidamos cosas específicas a Dios, es cuando tú y yo podemos saber realmente dónde está Dios obrando en nosotros. Porque no lo dejamos ambiguo. Señor, por la paz del mundo. Y si mejor oras por la paz en tu casa, ¿no sería más específico? Cuando tú y yo hacemos oraciones específicas, nuestra fe crece. Al contrario, cuando son ambiguas, porque no sabemos ni qué queremos ni cómo pedirlo, puede que cause más ansiedad en nosotros. Cuando podemos describir nuestro problema en el tamaño de una oración, quiere decir que tú y yo hemos entendido cuál es nuestro problema. Es por eso que tú y yo tenemos que hacer oraciones específicas, no porque Dios no las entienda, sino para asegurarnos nosotros de que sabemos cuál es nuestro problema. Porque de nuevo, yo le puedo decir a Dios, Dios, hazme mejor persona. ¿Y cuál es su problema, Aarón? No, pues nomás hazme mejor persona. A cuando yo ya tengo la capacidad y la humildad de decir, Señor, quítame el mal carácter.
guarda mi corazón de esto, eso quiere decir que yo ya entendí cuál es mi problema, que ya sé qué es lo que necesito cambiar. Y no lo vuelvo en puras oraciones ambiguas, donde realmente no digo nada. Porque Dios ya sabe lo que necesitamos. La pregunta es, ¿nosotros sabemos y lo reconocemos, lo que necesitamos? ¿O simplemente disfrazamos nuestras peticiones de cosas genéricas? Señor, la paz del mundo, que todos los niños del mundo coman, que reine. ¿Y tú específicamente qué vas a pedir? ¿Qué es lo que necesitas? Es por eso que tenemos que hacer oraciones específicas, que significan que ya reconocimos qué es lo que necesitamos. Y ahí mismo, en ese punto, es donde nuestra fe va a crecer, porque vamos a ver la mano de Dios directa y sin excusas. Después, cuando tú y yo pidamos algo, Pablo nos dice que tiene que ir acompañado de agradecimientos. Cuando dice, denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Sabes qué? El río más ancho, el que tú y yo nos podemos enfrentar en la vida, se llama el sí tan solo. Todos los días nos paramos en la orilla de ese río, viendo del otro lado la vida que tú y yo queremos tener, viendo la vida que tú y yo creemos que necesitamos y nos merecemos. Estamos en la orilla y no lo cruzamos, el río sí tan solo, porque decimos, si tan solo, Señor, fuera más delgado, tendré una buena vida. Si tan solo fuera más rico, tendría una buena vida. Si tan solo no me hubieran hecho esto, tendría una buena vida. Si tan solo mi esposo o mi esposa fueran así, tendría una buena vida. Si tan solo tuviera yo esta capacidad, si tan solo, y nunca hacemos nada. Parece que una buena vida siempre está a un tan solo de distancia. Y eso nos causa ansiedad. Cada día que vamos y nos paramos a ese río y no cruzamos, el miedo viene y nos ataca. Si tan solo esto, si tan solo esto otro. La buena vida no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambiamos la actitud hacia ellas. Pablo nos dice que cada petición que tengamos tiene que terminar con un gracias. La gratitud es tener conciencia de los beneficios de estar vivos. ¿Sabes tú que la gente agradecida tiende a ser más empática y son más propensos a perdonar a los demás? Porque eres tan agradecido porque Dios te ama, que dices, pues yo puedo amar también a esa persona. Las personas que mantienen un agradecimiento diario suelen tener una actitud más positiva ante la vida. Una persona agradecida es alguien con la que te gusta trabajar, porque es una persona que no va a ver siempre problemas en todo. La gratitud nos aleja del río del tan solo y nos acerca al valle de, mira, ya. Mira, ya me has dado una familia, Señor. Ya me has dado salud. Mira, ya me has dado una iglesia. Mira, ya me has dado un trabajo. Mira, estoy vivo y puedo disfrutarte. Solo la gratitud hace eso. La preocupación y la ansiedad se niegan a compartir el corazón con la gratitud. Un gracias sincero dejará sin espacio en tu corazón al miedo y la ansiedad.
Cada vez que tú y yo nos preocupamos y cedemos un espacio en nuestro corazón a la ansiedad, es un día que le decimos no a la gratitud. No conviven, no puede. La gratitud hará que tus preocupaciones sean menos y tu ansiedad baje, porque estás agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida. La gratitud te hace entender que nada te separará de Dios, que sí, todos podemos mejorar y todos podremos querer mejorar, pero la gratitud te hará ver y sentirte que tú eres amado, estés como estés, tengas lo que tengas. Y en un corazón así, la preocupación no va a florecer. Después de esto, después de pedir lo que tengamos que pedir, de ser agradecidos con lo que ya tenemos, Dios nos pide que ahí tú y yo meditemos en todo lo bueno. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Tú y yo podemos pensar en todo lo bueno por la sencilla razón que podemos escoger en qué es lo que pensamos. Tú y yo no podemos escoger nuestra fecha de nacimiento, ni si fue penal o no fue penal. Eso no lo podemos escoger. No escogiste a tus padres ni a tus hermanos. Tampoco puedes escoger sobre las condiciones del tiempo. Hay muchas cosas sobre las cuales tú y yo no podemos elegir, pero la actividad más importante de nuestra vida sí está dentro de las cosas que tú y yo podemos escoger, que es que se adueña de mis pensamientos. Tú y yo podemos escoger qué va a llenar nuestra mente, qué va a llenar nuestro corazón. Eso sí lo podemos escoger. En una metáfora, tú y yo podemos ser el controlador aéreo de nuestro aeropuerto mental. Tú ocupas la torre de control y tú puedes dirigir qué tráfico se dirige ahí a tu mente, en tu mundo. Los pensamientos sobrevuelan, vienen y van todos los pensamientos. Si alguno aterriza es porque tú le diste permiso. En cambio, si uno se va, es porque le diste instrucciones de que lo hiciera. Mi esposa tiene una frase que dice seguido: tú no puedes evitar que los pájaros te vuelen en la cabeza. Lo que sí puedes evitar es que se hagan nido o no. Tú puedes escoger tu patrón de pensamiento. Eso sí lo puedes escoger. ¿Quieres ser feliz mañana? Siembra palabras de bendición en tus pensamientos. Agradece las bendiciones que hoy tienes. Memoriza la palabra de Dios y canta alabanzas. Pasa tiempo con personas que te animen. ¿Quieres todo lo contrario? Sigue en el pozo de la autocompasión o culpa o ansiedad. Asume siempre lo peor y piensa que las personas siempre están en tu contra y que tú nunca haces nada, que eres una víctima más, y atorméntate. Graba tus remordimientos y quéjate con la gente que se queja. Un símbolo de una persona amargada que es que se anda quejando con cuanta persona se le pone enfrente. Los pensamientos tienen consecuencias. La cura para la ansiedad requiere pensamientos saludables. Y cuando tú y yo ya tenemos pensamientos saludables, es cuando podemos hacer lo correcto. Que lo correcto es lo que comúnmente tú y yo llamamos como dominio propio. Porque cuando somos presos del miedo, de la ansiedad, tomamos decisiones incorrectas, a la prisa, al ahí se va.
Solamente cuando ya sabemos qué es lo correcto, podemos hacer lo que es correcto. Y es donde viene el último punto para vencer la ansiedad, que es practicar el dominio propio para mantenernos alertas. Versículo 15 dice: dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta del Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Practicar el dominio propio hará que tú y yo, por medio de acciones pequeñas, diarias, nos mantengamos alertas, y así no caeremos en la tentación de la ansiedad nuevamente. Practicar el dominio propio se resume en saber decir que no, poniendo límites. Acciones diarias, constantes, tal vez ganando terreno 1 centímetro a la vez, pero día a día decidiendo hacer lo que honra a Dios. El dominio propio hará que no pelees grandes batallas, sino que día a día vayas ganando terreno. Es como dicen: cuida los centavos, los pesos se cuidan solos. Si tú tienes dominio propio y te mantienes alerta, y tú cuidas cómo tratas a tu cónyuge, mañana no tendrás que pelear la batalla del divorcio. Si hoy cuidas de lo que te alimentas, tanto física como espiritualmente, mañana no tendrás la batalla por una mala salud. Si tú hoy cuidas tus comentarios, mañana no tendrás la batalla de sentirte solo porque nadie se quiere juntar contigo. Día a día, acción tras acción. ¿Cuánto terreno no hemos perdido porque actuamos enojados? Porque un día no guardamos dominio propio. Porque un día decidimos entregarnos a lo que nuestro corazón y nuestros sentimientos decían. Día a día. Versículo 15. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaron delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y el monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les habría dado la victoria sobre sus enemigos. Josafat hizo lo que podía hacer: marchar día a día, obedecer a Dios. ¿Y quién fue el que ganó la batalla? Dios. Josafat enfocó su vida en adorar a Dios. Esa era su más grande preocupación. Él tomó las luchas que podía tomar y dejó a Dios ser Dios. Las batallas que él no podía, se las dejó a Dios. Si tú y yo tenemos problemas de miedo y ansiedad y tenemos que ir con un médico, vayamos con un médico. Si tenemos que cambiar nuestra alimentación, cambiemos nuestra alimentación. Si tenemos que hacer ejercicio, hagamos ejercicio. Pero llega un punto donde tú y yo tenemos que entender que tenemos que dejar a Dios actuar. Al poner su confianza en Dios, es cuando pudo ver su poderosa mano. La solución a nuestros problemas es enfocarnos en lo que sí podemos hacer
y dejar a Dios ser Dios. Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá. Fue uno de los que podemos llamar un buen hijo de un buen padre. ¿Sabes por qué Josafat entendió cuál era la solución a sus problemas? La palabra nos lo dice cuando nos menciona su genealogía y su vida. Segunda de Crónicas 17, versículo 3. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos. En lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel, por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Tú y yo podemos ver en la vida de Josafat los siguientes puntos y entender su actuar y por qué pudo resolver sus problemas. Número uno, aprendió de los demás. Fue un rey recto, no perfecto. No busquemos en la Biblia personajes perfectos, no los hay, solo uno, Cristo. Los demás son como tú y como yo, bueno, como yo, imperfectos. La palabra dice que siguió el ejemplo de su padre en los primeros años. La Reina Valera nos dice a cuál padre estaba hablando. Se refería al rey David. Josafat imitó a David, pero no en todo. Dice que solo en los primeros años, es decir, antes de que los pecados mancharan su carácter. Tú y yo podemos imitar a alguien, aún a los mejores hombres, pero no podemos idolatrar personas. No podemos seguir a todos y hacer lo que todos hacen con los ojos cerrados. No vaya a ser que sus prácticas incorrectas nos lleven a ti y a mí a la perdición. Josafat aprendió lo que era bueno, desechó lo malo. Número 2, buscó a Dios antes que los placeres del mundo. Porque no es solo adorar a Dios, sino adorarlo como Dios quiere ser adorado. No es solo venir en un momento como este y adorar y dejarnos llevar por la adoración. Es adorar a Dios como quiere ser adorado, fuera de aquí, en otro lado, en todo momento. Es preguntarnos, ¿esto que yo estoy haciendo es adoración a Dios? ¿Esto que yo estoy viendo es adoración a Dios? Ahí es donde entra el dominio propio. Es adorar a Dios como Él quiere ser adorado. No en mis formas, no como yo quiero, no como yo creo, como Dios quiere ser adorado. Y número 3, entendió el compromiso de seguir a Dios. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Josafat se apasionó por servir a Dios de una forma constante y con gozo. Es entender que a veces va a ser difícil, pero eso no nos mueve. Eso no quitará una sonrisa de nuestro rostro. Y vivir así, poner a Dios como centro de nuestra vida, como centro de nuestra adoración, hará que tú y yo siempre resolvamos nuestros problemas como Dios quiere que los resuelva. Tal vez no como Dios quiera como yo quiero resolverlos,
pero sí como Dios quiere que se resuelvan. Dios quiere que sigamos el ejemplo de Josafat y nos concentremos totalmente en el poder de Dios y no en el nuestro. Y para terminar, quiero orar por esas personas que contestaron varios sí de las preguntas que hice. Esas personas que donde tu vida está todo bien, pero sin embargo puedes detectar que hay varios sí. Si tú quieres levantar tu mano, lo puedes hacer. Yo simplemente quiero orar. Quiero decirte que hay una iglesia aquí que te puede ayudar. Padre, estamos aquí reconociendo